Bienvenidos a una nueva clase y la última de ejercicios prácticos de construcciones metálicas y de maderas, del capítulo de maderas, de construcciones de madera. Y vamos a ver un ejercicio bastante corto, ¿sí? Lo que vamos a ver nuevo en este ejercicio no es tan extenso, y se trata de la verificación de estabilidad ante un incendio, estabilidad de un elemento estructural cualquiera de madera ante un incendio. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar el ejercicio? En el ejercicio 11, el que fue desarrollado inmediatamente antes de esta clase, consistía en el dimensionamiento y verificación, etcétera, de una viga de inercia variable de madera, con todos los datos que vemos. En realidad no vemos los datos, sino que vemos los resultados, ¿sí? Vamos a trabajar sobre los resultados del práctico, que sería el ejercicio número 11 desarrollado por el ingeniero Galíndez. Los datos que ven ahí son los datos que se han obtenido en el dimensionamiento, por ende es muy importante que antes de desarrollar esta clase, antes de que hagan este práctico, tengan bien estudiado y digerido el ejercicio práctico número 11, ¿sí? Ya van a ver el porqué. Entonces, como les decía, nos vamos a basar en una especie de verificación o replanteo del ejercicio, como ven acá, 11, dimensionamiento de una viga de madera laminada encolada. Bien, entonces, con respecto a la verificación ante un posible incendio, existen tres métodos. Si ustedes van a la teoría, en la teoría se desarrollan tres métodos, se explican tres métodos: el de sección eficaz, el método de resistencia y rigidez reducidas, y un método general que contempla muchos otros factores como temperatura, condición de humedad y ya los mencionados resistencia y rigidez. El apunte, por supuesto, lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Y lo que se trata en particular del método, hay una pequeña introducción, y lo que se trata en particular del método es lo que está, el método que vamos a desarrollar ahora, ¿sí? Esto es lo que está en la página 6 del PDF, ¿sí? O que figura como 27. Insisto, péguenle una buena leída a eso antes de arrancar. La parte de teoría es corta, después viene también otros ejercicios de aplicación, pero es importante que tengan en cuenta conceptualmente lo que vamos a hacer para que se entienda un poco mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar el método de la sección eficaz. ¿De qué se trata este método? Bien, supongamos que nosotros tenemos los datos que les había mostrado antes, ¿sí? Estos datos, supongamos que nosotros hemos desarrollado el dimensionamiento de nuestra viga de inercia variable y decimos, bueno, mi viga de inercia variable tiene esta geometría, ¿sí? Con esta geometría verifica todas las tensiones, deformaciones máximas, etc. Perfecto. Pero también yo necesito, si vamos al enunciado del problema, ¿sí? Este PDF, por supuesto, se les va a dejar en el aula. Dice que suponemos que dentro de las condiciones constructivas se exige que la viga a 2 aguas de madera laminada encolada, ya resuelta, resista el fuego de un incendio durante 30 minutos. Por supuesto, esto todavía no estaba en las condiciones en el ejercicio anterior, ¿sí? Nos dice, resista el fuego de un incendio durante 30 minutos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, ¿qué nos pide el método de la sección eficaz? Fíjense, imagínense que esta es nuestra viga, ¿sí? Lo que está en celeste, ¿sí? Y todo lo que está adentro es nuestra sección inicial. Es lo que nosotros determinamos en el ejercicio antes, ¿sí? Esta es nuestra sección inicial. Perfecto. Cuando ocurre un incendio, nuestra sección inicial se va... a ver, voy a hacer un breve comentario de teoría. Esto lo pueden leer en la teoría, para redundancia. Cuando tenemos un incendio, la sección se va consumiendo, ¿sí? En todas las caras que están expuestas al incendio. Acá estamos suponiendo que las caras laterales e inferior están expuestas, no así la cara superior. Por eso vemos que en estas caras vamos viendo una reducción de la sección, ¿sí?
suponemos que es de manera homogénea. Entonces, nos queda una sección residual. ¿Cuál es la sección residual? La que está aquí marcada en amarillo, ¿sí? En amarillo y por supuesto todo lo interior, ¿sí? Todo esto aquí, que no me sale tan bien, y todo lo interior es nuestra sección residual. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué van a leer ustedes en la teoría también? De que el método de la sección eficaz solamente tiene en cuenta el cambio de rigidez, o sea, estamos hablando de sección, no tiene en cuenta la variación de la resistencia de nuestro material, ¿sí? ¿De qué depende la resistencia? Bueno, del módulo, el módulo de Young, etc. Esos son los parámetros que nos dan la resistencia de nuestro material constructivo. Cuando nuestro material, madera, está sometido a altas temperaturas, esa resistencia cambia, ¿sí? Es lo que tienen en cuenta, como ustedes leerán en la teoría, otros métodos. Este método no. Este método solamente tiene en cuenta, les decía, este método no tiene en cuenta la variación del módulo de Young, por ejemplo, con la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Eso igual pasa, por supuesto, que nosotros no tengamos en cuenta la variación de resistencia por temperatura no quiere decir que no pase. Entonces, los que nos propone el método de la sección eficaz es decir, bueno, vamos a tomar no la sección residual, la que nos va a quedar, sino una sección un poco menor, justamente para tener en cuenta, ¿sí? Para tener en cuenta esa variación de la resistencia de nuestro material de base, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo ficticiamente, es una manera de verlo, ficticiamente estamos diciendo vamos a reducir un poco más nuestra sección que la vamos a llamar eficaz, ¿sí? De esta manera, nuestra sección residual eficaz, ¿sí? va a tener en cuenta, este método va a tener en cuenta la reducción de la resistencia de nuestra madera, de nuestro material base, ¿sí? A los efectos de temperatura. Entonces, conceptualmente, eso es lo que tenemos que tener en mente. Si fui muy disperso, insisto, en la teoría está claro, ¿sí? Con una lectura 2 lo van a poder entender rápidamente por qué reducimos, qué es la sección inicial, qué es la sección residual, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, les decía, nuestro práctico nos decía, suponemos que dentro de las condiciones constructivas se exige que la viga 2 aguas de madera laminada encolada ya resuelta, ¿sí? Resista el fuego de un incendio durante 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? Bueno, de nuevo, vamos a la teoría y vemos cuáles son las condiciones, el por qué hay un tiempo, ¿sí? Básicamente, si yo quiero tener un tiempo, si existe un incendio y quiero tener un tiempo de salida de emergencia de 30 minutos, bueno, eso es lo que estamos buscando que mantener, ¿sí? Por ejemplo, por condición de seguridad. Entonces dice, trabajaremos con el método de la sección eficaz, como les dije, dado que en él no se afectan los valores de las tensiones de comparación de diseño. Como les dije, justamente, acá lo que vamos a hacer variar es nuestra sección, no tocamos las tensiones de comparación. Y hay una cosita muy interesante que dice después, el cálculo con el método de la disminución de la resistencia y rigidez por temperatura, que es el segundo método, ¿sí? el método en la filmina que aparece segundo, no está suficientemente experimentado, ya que al trabajar con el CIRSOC 601, con tensiones admisibles como valores de diseño de comparación, no sabemos cómo afectan a las tensiones admisibles los factores de ajuste de la normativa española, la que fue desarrollada y experimentada con valores últimos de resistencia frente a los esfuerzos. A ver, ¿qué nos está diciendo acá? Si ustedes recuerdan el capítulo de metálica, en metálica nosotros dimensionábamos a la rotura, ¿sí? Teníamos en cuenta tensiones subúltimas, etc., ¿sí? En cambio, en madera, en el reglamento de madera, trabajamos, y esto es muy importante, con tensiones admisibles. Hay una gran diferencia ahí, ¿sí? Con tensiones admisibles, con tensiones admisibles. ¿Y eso qué quiere decir?
fíjense que nosotros no podemos aplicar el método de la disminución de la resistencia, etcétera, porque este fue desarrollado dentro de la normativa española, fue desarrollado para valores últimos, ¿sí? Y obviamente, digamos que conceptualmente no lo podemos aplicar para tensiones admisibles, ya que no sabemos cómo se comportan dichos factores. Por ende, no vamos a trabajar, esa es una gran razón, una buena razón para no trabajar con el método de la disminución de la resistencia y rigidez. Vamos a ir simplemente con el método de la sección eficaz, que ya de una pequeña introducción de cuál es de cómo trabajar ahí. Antes de pasar al desarrollo, hay algo que no mencioné, que es muy importante, y es el hecho de exactamente, les escribí el método, pero ¿qué vamos a hacer? Y en realidad lo que vamos a hacer es tomar la sección que ya tenemos, esta que tenemos aquí, y verificar que al reducir esta sección, ¿sí? Nosotros tenemos esta sección, dibujamos el supuesto rectángulo, nosotros tenemos esta sección y decimos, bueno, si lo sometemos a esta sección a 30 minutos de fuego, es decir que, como bien mostré en el otro gráfico, se nos va a reducir. Si nosotros la sometemos a 30 minutos de fuego, la sección eficaz que habíamos mencionado más adelante, ¿sí? La sección residual eficaz que habíamos mencionado más adelante, esta sección acá, ¿me va a soportar la carga sometida a 30 minutos de fuego? Bueno, si no me soporta la carga, obviamente lo que tendremos que hacer es agrandar la sección que hemos resuelto y hemos determinado en el ejemplo 11, ¿sí? Vamos a agrandar y vamos a decir, bueno, si a 30 minutos la sección me queda muy chica, yo voy a tener que decir, bueno, señor, ármeme algo un poco más ancho, ¿sí? Cosa de que luego de 30 minutos de fuego, la sección eficaz residual que me quede adentro todavía soporte las cargas a las que está sometida. ¿Está? Básicamente es, de nuevo, eso lo que vamos a hacer ahora. Vamos entonces al práctico. Y bien, el método, bueno, debemos arrancar calculando el coeficiente beta 0. Insisto, de nuevo, de forma un poco molesta capaz, todo lo que vemos acá ya está bien detallado en la teoría, que es cada cosa, así que con una buena leída eso va a ser más práctico seguir el práctico. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el beta 0, ¿sí? La velocidad de carbonización, su nombre lo dice, es cuánto se va carbonizando, cuántos milímetros por tiempo, por unidad unidad de longitud, por unidad de tiempo, y dice, como se trata de una estructura de madera laminada con densidad prácticamente igual a 450, que es el dato que tenemos aquí, fíjense, ¿sí? 450, tomamos el beta 0 igual a 0,5. En realidad, en la teoría, se nos dice que podemos interpolar linealmente para valores, para lo que serían estos, para lo que serían estos cuatro valores, ¿no? Si nosotros tenemos un valor entre 2,90 y 4,50, que es nuestro caso, podemos interpolar linealmente, ¿sí? Pero bueno, en este caso, ya que el valor es muy cercano, adoptamos el criterio de no hacerlo, de no interpolar y tomar 0,5. Obviamente, si yo tengo un valor un poquitito menor a 4,50, mi coeficiente, mi velocidad de carbonización va a ser un poco mayor. Así que este criterio no precisamente está del lado de la seguridad, sino al contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mayor velocidad de carbonización, ¿sí? Quiere decir de que es más insegura la pieza o el material. El material se carboniza, se quema, se achica, se reduce nuestra sección de forma más rápida. Entonces, si nosotros queremos estar de la seguridad, queremos ser conservadores, deberíamos hacer una interpolación. No nos va a cambiar tanto, pero nos cambia, ¿sí? La interpolación más o menos nos daría un valor de, si no me equivoco, 0,525 el coeficiente beta 0, ¿sí?
Este sería más o menos el valor interpolado. Bien, vamos luego a los valores de K0, ¿sí? Todo esto lo vamos a utilizar en la expresión detallada en la teoría, ¿sí? Que sería la profundidad de carbonización. Básicamente ese espesor que habíamos visto antes de carbonización. Para esto ya tenemos el beta 0. Vamos a determinar el T de recubrimiento, ¿sí? Que vemos acá que es Trec, y para ello lo que hacemos es determinar, o en realidad adoptar qué tipo de madera o qué tipo de protección vamos a usar. Como el enunciado no nos dice nada, bueno, adoptamos libremente una superficie sin protección, que es, ¿sí?, lo que tenemos aquí, ¿sí? Como el enunciado no nos dice nada, no vamos a dimensionar ninguna protección, perfecto. Adoptamos un tiempo, y el tiempo es, fíjense, adoptamos un tipo de madera sin superficie, sin protección, y fíjense que el tiempo que nos pide el enunciado es de 30 minutos. Entonces, el tiempo, mejor dicho, la línea, el K0 que debemos adoptar es el K igual a 1. ¿Sí? Entonces, la profundidad de carbonización la vamos a determinar multiplicando el beta 0 por el Trec más el K0 por 7 milímetros. ¿Sí? Esta expresión está justamente bien detallada en la teoría. El resultado de esta expresión nos da 22 milímetros. Eso quiere decir que para nuestro método, el método de la sección eficaz, luego de 30 minutos de incendio, vamos a tener 22 milímetros de profundidad de carbonización en las caras expuestas al fuego, ¿sí? Y como bien dice acá, suponemos que las caras expuestas al fuego son las laterales y la base de la viga. Bien. Luego, siguiendo con el ejercicio, dice como se trata de una estructura de altura variable, debemos verificar las secciones resistentes remanentes en puntos circulares de la viga, coincidentes con los mayores esfuerzos. O sea, si tuviéramos una sección rectangular, una viga de sección constante rectangular, deberíamos verificar en el centro y en los bordes, ¿sí? En este caso, como ustedes ya vieron en el ejercicio, vamos a tener que verificar en el centro, donde está el momento máximo, en el H medio, como bien se hizo en la teoría, por refuerzos normales y por tensiones normales, y en el punto de apoyo por justamente la tensión normal a las fibras y los esfuerzos de corte. Entonces vamos a ver tres puntos, como bien les dije: zona de apoyo, zona de mayores tensiones normales en la sección HM, y por último, más adelante, la zona del vértice, ¿sí? Bien, una aclaración muy importante antes de seguir. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente tomar este valor, ¿sí?, este valor importante de profundidad de carbonización, tomar este valor, hacer el análisis de la nueva sección teniendo en cuenta la sección eficaz de la sección, como la habíamos llamado antes de meter la pata, teniendo en cuenta nuestra sección residual eficaz, ¿sí?, que es justamente lo que nos dio esta profundidad. Nosotros determinamos la sección residual eficaz y hacemos las verificaciones que justamente habíamos hecho en el ejercicio 11, pero con nuestra nueva sección. Si la nueva sección, nuestra sección residual eficaz, no verifica las tensiones, que ya sabemos cuáles son las tensiones que debemos verificar, las que han sido repasadas en el ejercicio 11, si nuestra sección residual eficaz no verifica, lo que tenemos que hacer es justamente agrandar nuestra sección, ¿sí?, para que cumpla dicha verificación, las distintas verificaciones. Es decir, este ejercicio no es más que retomar lo ya dimensionado, achicarlo un poco según las caras laterales y la base, como hemos visto, y verificar. Y si no verifica,
es como hacer, en ese caso no lo vamos a desarrollar porque es cortito, es como hacer un predimensionamiento. Si no verifica, tenemos que volver a agrandar la sección y volver a calcular las solicitaciones, ya que varía el peso propio, etcétera, etcétera, y volver a verificar. En ese caso ya no es distinto a lo que se ha visto antes, ya que es simplemente un procedimiento iterativo. Entonces, por ejemplo, vamos a la zona del apoyo, donde tenemos máxima tensión tangencial y de compresión perpendicular a las fibras. Y calculamos las secciones eficaces en la zona de apoyo. O sea, si ustedes van al ejercicio, van a recordar que la altura, la base era de 17,5 centímetros y la altura era de 60 centímetros. Y estamos hablando de la zona de apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la sección eficaz, ¿sí? Le restamos, por supuesto, a los lados 2 veces el espesor, la profundidad de carbonización, y a la altura, como habíamos dicho que la cara superior no está expuesta al incendio, al fuego, a la altura le sacamos solamente una vez dicho espesor. Y acá no es más que volver a hacer la misma verificación que habíamos hecho antes. Fíjense, verificación al corte. Lo que hacemos de verificación al corte es calcular la tensión de trabajo, 1,5 por la carga distribuida dividida nuestra nueva sección. Fíjense que acá tenemos nuestra nueva sección, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Esto es nuestra nueva sección, porque estamos verificando con los datos que tenemos ahora. Y vemos que la tensión de corte no verifica. Si ustedes van al ejercicio anterior, se van a recordar de que la verificación FB, la tensión FB mayúscula era 1 newton sobre milímetros. Al no verificar, lo que debemos hacer es agrandar nuestra sección. Insisto, ¿qué quiere decir de que este valor no verifica? ¿Sí? Quiere decir de que cuando nuestra viga sufre lo que habíamos visto, como acá, como la disminución de toda esta sección, cuando a mí me queda, voy a marcar con una X, solamente mi sección residual eficaz, ¿sí? Cuando a mí me queda solamente esto que tengo aquí, todo esto que tengo aquí, implica que las tensiones de corte son mayores a las tensiones de corte son mayores a las admisibles, las tensiones de corte reales, ¿sí? Las tensiones de corte de trabajo en los apoyos son mayores a las admisibles. Eso quiere decir de que básicamente mi fuego me redujo la sección a tal punto de que ya no soporta las tensiones admisibles en los apoyos. ¿Estamos? Eso es lo que está pasando aquí, justamente aquí. Entonces, obviamente una conclusión es este resultado nos está indicando la necesidad de incrementar el ancho de la viga. Para ello, lo que se hace en esta expresión es simplemente de los valores que tenemos de dato y incluyendo la tensión admisible a respetar, despejamos el valor del B necesario, ¿sí? Y ojo acá, porque nuestro B necesario, ¿sí? El ancho total de la viga va a tener que ser el ancho, ¿sí? Más, que es el que hemos calculado acá, el B efectivo, más 2 veces la profundidad de carbonización, ¿sí? Es decir, este B sub E, B sub EF, este B que calculamos acá, no es más que el ancho efectivo después de los 30 minutos de incendio. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que nos quede nuestra viga antes de los 30 minutos de incendio? Bueno, queremos que nos quede con el B efectivo más 2 veces la profundidad de carbonización, ¿sí? Eso es básicamente esta expresión. Adoptamos medidas comerciales, ¿sí? Y aquí hay una aclaración, dice si adoptásemos 8 pulgadas resulta apenas inferior, que obviamente estaría en buenas condiciones a lo que estamos verificando acá, pero no verificarían las tensiones de tracción perpendiculares a las fibras en la zona del vértice. Por eso adoptamos 9 pulgadas. Y por último calculamos el B efectivo real, ¿sí? Acá lo que hacemos es
dado, como les expliqué, como estamos haciendo un predimensionamiento y es un proceso iterativo, debemos volver a calcular el peso propio, ¿sí? Porque ahora agrandamos nuestra viga. Recuerden, si nosotros estamos teniendo en cuenta de que nuestra viga nos soporta 30 minutos de incendio, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta a esa viga maciza en el estado de carga, en estado de servicio normal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Verificamos el peso propio que tenemos aquí, ¿sí? Y calculamos justamente este nuevo peso propio, que adoptamos 96 kilogramos por metro, ¿sí? Lo que nos aumenta un poco la carga distribuida, ¿sí? Si ustedes van al ejercicio anterior, van a ver que esto era levemente menor, 615, o vamos a verlo, a ver. Este era 615 exactamente, ¿sí? Esto es el peso propio de nuestra viga sin tener en cuenta el aumento para que soporte el incendio. Ahora volvemos al ejercicio nuestro, al 12, y vemos que el peso propio es un poco mayor. Y si hacemos las cuentas, esto representa un incremento del 3,4% respecto a las cargas anteriores, y como las tensiones son lineales con respecto a las cargas, lo que hacemos es aumentar estas tensiones de trabajo, ¿sí? En un 3,4%, o lo que es lo mismo multiplicarla por 1,034, ¿sí? Calculamos las nuevas tensiones de corte y nos da menor a 1, lo que quiere decir que verifica, ¿sí? También vamos a la verificación a compresión perpendicular a las fibras. Si ustedes ven, fíjense lo que yo voy a marcar en verde, todo esto es, en realidad no todo, a ver cómo se los explico. Bueno, esto es el FB, ¿sí? Pero que habíamos determinado en el ejercicio anterior, habían determinado en el ejercicio 11, pero obviamente acá lo estamos calculando con nuestra nueva sección, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo de una manera apropiada. Estas son las cargas del ejercicio anterior que las estamos mayorando un 3,4%, ¿sí? Lo mismo en este caso. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos que la verificación a la compresión perpendicular a las fibras también verifica, ¿sí? Es decir, ahora tenemos una sección un poco más ancha, tenemos un poco más de peso propio, por eso acá estamos agrandando esta carga, estamos afectando al 61.500 Newton por 1,034, pero seguimos en tensiones de trabajo menores a las admisibles. Bien, pasamos a desarrollar brevemente, dado que esto es lo mismo que ya se dio antes, pero hacer un par de salvedades con respecto a las zonas de mayor extensión. El punto 2, la sección MM, ¿sí? Si ustedes recuerdan la sección MM, estos son los datos que teníamos del dimensionamiento del ejercicio anterior. Ahora lo que tenemos es el nuevo B efectivo, ojo acá, ¿sí? Ahí acabo de cometer un error. Esto, en realidad, es nuestro nuevo B efectivo, ¿sí? Ya que hemos determinado, fíjense acá, ¿sí? Esto no es el dato de la viga del ejercicio 11, sino que ya lo hemos modificado en un primer paso. El H efectivo sí, todavía no lo hemos tocado, así que el H efectivo, el HM, que habíamos llamado HM, todavía no lo hemos tocado. Entonces el H efectivo es el HM menos la profundidad de carbonización, ¿sí? Y fíjense que acá entramos en el uso de los coeficientes del reglamento. Si ustedes se acuerdan, el cálculo del F asterisco B, el F doble asterisco, el F', etcétera, etcétera. Y por supuesto que es directo el razonamiento de que lo que va a cambiar acá son todos aquellos coeficientes que dependen de la sección. Ya lo hemos hablado en un ejercicio anterior en el que hay coeficientes en que adoptamos igual a 1 o simplemente por el hecho de que estamos haciendo un predimensionamiento. Bueno, esos coeficientes obviamente van a sufrir modificaciones porque estamos hablando de una variación de la sección. El primer coeficiente que tratamos es el C sub B, ¿sí? En el ejercicio CB vemos en el ejercicio 11
vemos por qué usamos esta sección. Estamos hablando de madera laminada del capítulo 5, ¿sí? Por eso usamos esta expresión. Y dado que nuestra sección varía con respecto a lo que hacemos en el ejercicio 11, nuestro CB va a variar, ¿sí? Nuestro C sub B corta va a variar. Fíjense que también tenemos que rehacer tenemos que volver a calcular la longitud efectiva de pandeo, el coeficiente de RB que tiene que ser menor a 50. Esto varía, ¿sí? Por eso tenemos que volver a hacer dichas verificaciones. Luego el C sub L, esto insisto, esto fue visto en el ejercicio anterior, pero con la sección vieja. El C sub L también va a sufrir una variación y por ende debemos volver a calcularlo. Y como el procedimiento que ya se vio antes, el F' sub B, la tensión de comparación, ¿sí? Lo calculamos finalmente y con este F' sub B vamos a realizar las verificaciones posteriores de tensiones admisibles, tensiones de trabajo verificadas con las tensiones admisibles, ¿sí? Básicamente es eso lo nuevo en este caso, ¿sí? Es el cambio de los coeficientes. Van a ver que obviamente aquellos coeficientes que no dependen de la sección, dependen de cuán húmeda está la madera en el momento de servicio, etcétera, etcétera, todo de la temperatura en el estado de servicio. Esos coeficientes no varían, entonces no los tocamos y el cálculo es casi el mismo que en el ejercicio 11, pero con las nuevas secciones que hemos determinado, ¿sí? Aquí esto, insisto, es lo mismo pero con las nuevas secciones. Lo mismo que en este caso, fíjense en la zona del vértice. En la zona del vértice nosotros ya estamos, tenemos el ancho efectivo que hemos calculado en el punto 1 y tenemos la altura efectiva menos, la altura total menos H2 me parece que la llamábamos, menos el 22 milímetros, ¿sí? Y volvemos a hacer la misma verificación que hacíamos antes, ¿sí? Es básicamente, ahora que hemos determinado nuestra nueva sección para que sufra la carbonización, lo que hacemos es verificar si la nueva sección con los nuevos, con el aumento de carga, etcétera, etcétera, verifica. No es nada más que eso. Pero lo que les comentaba al principio, ustedes vean, fíjense que nuestro coeficiente de temperatura no ha cambiado. Es justamente lo que mencionábamos al principio del ejercicio. Nuestro coeficiente de temperatura C sub T lo seguimos manteniendo a 1. Y si ustedes van al ejercicio, al CIRSOC, van a ver que esa temperatura varía, no recuerdo, entre 45 y 55 grados Celsius. Algo que obviamente no es temperatura de fuego, ¿sí? Son estos coeficientes los que justamente al principio del ejercicio decíamos que no sabemos cómo varían cuando estamos sometidos a un incendio. Por eso el método que usamos es el método de la sección eficaz y no el método de la disminución de la resistencia, porque seguramente ese C sub T debería disminuir cuando tenemos un caso de incendio, dado que nuestra resistencia va a disminuir. Así que bueno, como les decía, esto no es más que excepto la primera parte donde trabajamos algunos conceptos vistos en la teoría con respecto a los coeficientes de velocidad de carbonización, la profundidad de carbonización. Todo esto nos reacomoda la sección y no hay que hacer otra cosa más que volver a hacer la verificación de lo que hemos conseguido en el ejercicio 11, volver a hacer dichas verificaciones, pero con la nueva sección eficaz que hemos determinado. Así que de nuevo, eso es todo. Gracias por la atención y como siempre dejamos abierto el foro para cualquier consulta que tengan sobre el ejercicio.